Kaixo, Arratsaldeon, habiendo quórum suficiente, puede comenzar este pleno ordinario del pleno número 13 del año 2021. Como primer punto del orden del día, aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 10 de junio, 25 de junio, 8 de julio y 9 de septiembre de 2021. ¿Alguna formación tiene algo que objetar a las actas? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueban por unanimidad. Por asentimiento. Pasamos al punto número 2, dación de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha. La Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2021, emitió el dictamen siguiente: dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha. Se da cuenta de los siguientes expedientes de modificación de créditos. Expediente de transferencia de créditos número 1 del presupuesto 2021 del Ayuntamiento de la Sarte Oria por un importe de 377.354,64 euros, aprobado por resolución de alcaldía a fecha 1 de julio del 21. La comisión se da por enterada y por enterada se da en este pleno. Pasamos al punto 3, aprobación, variaciones, inventario general de bienes y derechos de 2020. En la misma comisión anteriormente mencionada, el 23 de septiembre, se emitió el dictamen de la aprobación de variaciones de inventario general de bienes y derechos de 2020. La comisión, por 10 votos favorables, 8 del PSE y 2 del Elkarrekin Sarte Oria Podemos, 0 en contra y 4 abstenciones de H. Bildu, informa de forma favorable dicho expediente. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Bago batez? Onartzen da. Me había acostumbrado a mirar así en círculo y la verdad es que cuesta hacer así. Pero bueno, es un placer veros a todos tan juntos y tan pegaditos. Pasamos al siguiente punto, al punto 4. Aprobación definitiva del proyecto de los estatutos de la Mancomunidad de Beterri-Burruntza. Bueno, estuvimos todos los concejales invitados y fuimos casi todos a un pleno que se celebró en Andoain para la aprobación de los estatutos de la Mancomunidad de Beterri-Burruntza y debíamos pasarlos luego por cada uno de los plenos de los 6 municipios que pertenecen a dicha mancomunidad. Entonces, simplemente es el paso por este pleno. ¿Alguien quiere entrar en el debate? ¿No? Pues pasamos a votar los estatutos. ¿Votos a favor? ¿Bago batez? Onartzen da. Pasamos al punto... Bueno, explicación de voto. ¿Alguien? Antes no os he dado, perdonad. ¿No? Pues pasamos al siguiente punto. Punto 5. Propuesta de alcaldía de nombramiento de representantes en la Asamblea General u órgano de gobierno colegiado de la Mancomunidad de Beterri-Burruntza. Esa Mancomunidad de Beterri-Burruntza tiene 2 miembros de este municipio y la propuesta de alcaldía es la siguiente. Que sean vocales de la misma Nuria Fernández y Jon Anchordoki, y suplentes Agustín Valdivia de Nuria Fernández y Boris Nogales de Jon Anchordoki. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? No, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Pues con 11 votos a favor y 6 abstenciones se aprueba. ¿Alguna explicación de voto? Pues pasamos al siguiente punto. Aprobación tarifas urbanas del taxi para el ejercicio 2022. En la Comisión de Servicios Públicos del 4 de octubre de 2021, el dictamen de la Comisión aprobó por unanimidad la aprobación de las tarifas
urbanas de taxis para el ejercicio 2022. ¿Alguna formación que entra en el debate? No, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueban las tasas urbanas. Punto 7. Previa declaración de urgencia, adjudicación del contrato de conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado. A ver. Debido al importe de este contrato, de lo que es toda la jardinería y mantenimiento de los árboles y los jardines, el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal. Entonces, esto ya estoy explicando el porqué de la urgencia, ¿vale? Después en junio es cuando llevamos los pliegos a la comisión, se aprobaron los pliegos, luego se ha producido todo el trámite de contratación y si esperáramos al pleno ordinario siguiente, pues estaría fuera de plazo. Podíamos haber organizado un pleno para dentro de 3 días, pero creo que este tema está ya más que visto por todos y por eso lo traigo aquí, con urgencia. Entonces, lo que primero hay que votar es la urgencia. Entonces, ¿votos a favor de la urgencia? Pues por unanimidad se aprueba la urgencia. ¿Alguna formación que entra en el debate? ¿No? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 13 votos a favor y 4 abstenciones se aprueba el contrato de conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado. Antes de pasar a ruegos y preguntas, perdón. Explicación de voto. Tiene la palabra Jon Martín. Kaixo, atzalde on denoi, eskerrik asko izangatik. Bueno, besterik gabe, aurreko uztaileko plenoan esleipena ekarri izan, orduan ere abstentziora jo genuen. Guk ikusten dugu udal zerbitzuak diren hauek publifikatzeko bidean urratsak eman beharko genituela eta horregatik adjudikazio honi abstentzioa eman diogu. Hau bera esplikatu genuen uztailean eta orain ere bai. Eskerrik asko. Antes de pasar a ruegos y preguntas, les debo confesar que había una propuesta de una moción de la Añarbe y al hacer el orden del día del Pleno se me olvidó introducirla. Entonces, lo primero que hay que hacer es votar la urgencia por traer esta moción de la Añarbe después de haber convocado el Pleno. Entonces, votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Pues por unanimidad se aprueba la urgencia. La moción que traigo, bueno, la paso a leer, es de la Añarbe. La razón por la que la Añarbe quiere que pase esta moción por todos los municipios de la mancomunidad es la de requerirle al Gobierno central de 10 formas diferentes, es decir, que le llegue de 10 municipios diferentes la petición de que incluya en sus presupuestos para el año 2022 la construcción del canal bajo de la Añarbe, que es una obra muy necesaria para la infraestructura que nos da a todos el agua potable que tomamos todos los días. Entonces, paso a leer la moción de la Añarbe, ¿vale? Moción propuesta por la Mancomunidad de la Añarbe para su aprobación por el Ayuntamiento de la Sarte Oria. Justificación. La infraestructura denominada alternativa al Canal Bajo es absolutamente imprescindible para asegurar el abastecimiento a más de 300.000 habitantes de los 10 municipios de la Mancomunidad, incluyendo los del municipio de la Sarte Oria. Se trata de una inversión de más de 24 millones de euros que fue declarada en 2010 de interés general del Estado y que, como consecuencia, su financiación y ejecución corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. A pesar de las múltiples gestiones que durante los últimos años se han realizado desde distintas administraciones para que las obras puedan iniciarse, estas siguen sin ser licitadas, con el consiguiente riesgo de que el actual canal bajo, que transporta ininterrumpidamente el agua desde el embalse de Añarbe
hasta la estación de tratamiento de aguas pluviales de Petritegui, o sea, de agua potable, perdón, de Petritegui, sufra algún percance de graves consecuencias. La antigüedad de la actual conducción, el canal bajo se construyó en 1960, y la imposibilidad de su reparación, mientras no exista un segundo canal para transportar el agua, hacen aún más urgente la construcción de la citada infraestructura alternativa. El suministro de agua a más de 300.000 guipuzcoanos se vería amenazado si el actual canal bajo tuviera algún siniestro en un punto a lo largo de su trazado de 11,9 kilómetros de longitud. En base a lo que antecede, el Pleno aprueba la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de la Sarte Oria insta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a que ejecute a la mayor brevedad las obras de la alternativa al canal bajo del Añarbe, bien mediante su incorporación a los presupuestos generales del Estado para 2022 o bien a través de cualquier otro sistema de financiación a su disposición. En la Sarte Oria, el 14 de octubre de 2021. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? No, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba la moción. Y ahora sí, pasamos a ruegos y preguntas. ¿Alguna formación? ¿Tiene algún ruego o alguna pregunta? Joran Txordoki, de AJPNV, tiene la palabra. Atxaldeon, arraro ekia ez, gaur denakola juntu. Galdera baino erregu bat. Dauzkagu herrian nik uste diala 36 etxe bizitza gelditu diala zabor bilketari gabe. Erregotu nahi nuke udal gobernuak alden azkarren jarri dezan hori martxan. Hain ez hitz egiten, Urnieta bideko baserri esango nuke guztietaz. Orduan, ez dakit ze martxa dezuen, baina alde zuen azkarren horiek ere herritarrak dira eta lagundu bertzaile. Emate Urnieta bidekoan nina izela, beti auzo berdinetik itzaitetelako, baina nik uste geizki tratatua daudela askotan. ¿Dónde estás, David? No, aquí. ¿Algo que decir ahora o sigues te contesta David? Estaba vale. Yo lo tengo localizado ahí y ahora está aquí, a mi izquierda. Muy bien, sí, a mi izquierda. Está previsto colocar un punto de recogida, ya que se han retirado los de Bemendi. Como bien sabes, como miembro de la Junta de San Marcos, es un servicio que deja de dar la Mancomunidad. Entonces, pues eso, colocaremos un punto de recogida en esa zona. Es un punto en esa zona y otro en Azcorte, en Bidea. Antes yo creo que tenían dos, ¿no? O tres. Uno en el Quezabal y otro en la Zabaleta. Puede ser, pero en este caso colocaremos uno e intentaremos que sea con todos los tipos de residuos e incluso lo pondremos vallado para evitar vertidos ilegales y demás. Vale. EH Bildu tiene la palabra. Bai, atxaldeon, danoi, guk ere galdera. Urriko gizarte zerbitzutako batzordean, lehengo astean alegia, udal batzar honetan Saharako aurren proiekturako diru laguntzak eta indian COVID-19 eragindako oxigeno falta zela eta diru laguntzen gaia udal batzar honetan landuko genula, donea ekartzea adostu zen, baina gai zerrendan ez dugu ikusi, bi puntu horiek zitugu ikusi. Eta alde batetik ea zer dela eta ez dian bi puntu horiek udal batzar honetara ekarri, eta bestetik bai berriro esan eta berriro erregutu, udal honek Saharako proiektua diruz laguntzeko konpromiso hartua zula, pandemiagatik Saharako aurrak ezin zuten ez etorri, zuek ez bazatozte gu joango gara karabana proiektuari ekin zioten, eta ordura arte Lasarte Oriako udalak Saharako aurrak herrira etortzeko jartzen zuen dirua proiektu horretarako bideratzea onartu adostu eta horren konpromisoa hartu genuen, baina oraindik ez da diru laguntza hori banatu. Beraz, eskatzen diogu udal gobernuari ahalik eta azkarren bidera dezala diru laguntza hori Saharako proiektura haiek diru laguntza horrekin kontatzen baitzuten haien jarduna burutzeko. Vale, la razón, porque sí que me lo pasaron para incluirlo en el pleno, pero lo saqué yo porque no había informes de
de intervención y de secretaría. Entonces, al Pleno no tienen que venir temas que no tengan un previo informe. Es más, siempre decimos que no deberían ir ni a comisión siquiera si no hay informes preceptivos de secretaría y de intervención. Entonces, ya lo habéis pasado por comisión, está aprobado, no haría falta pasarlo otra vez. Cuando haya informes de secretaría e intervención favorables, lo traeremos y lo aprobaremos. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues y no hay gente en la sala, pues se acaba. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Pues se acaba la sesión. Es que ricasco.